¿Puede el peso de una chequera desbordante de millones comprar el latido cálido de un corazón, o el dinero es solo el maquillaje de una profunda miseria espiritual? En las altas esferas de la sociedad, donde el brillo del oro ciega la empatía, a menudo se olvida que la verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes. Esta es la historia de un choque de mundos, un abismo entre el poder absoluto y la silenciosa fuerza de la dignidad humana. En este escenario de contrastes extremos, la vida nos enseña que el destino tiene formas implacables de romper el cristal de la arrogancia. Roberto Montenegro era el titán indiscutible del sector inmobiliario en Valencia, un hombre cuyos honorarios anuales superaban los 20 millones de euros. Su vida era una sinfonía de reuniones internacionales, vuelos privados y contratos cerrados con apretones de manos gélidos. Para él, el éxito era una métrica exacta que no dejaba espacio para las debilidades humanas, y gobernar su imperio requería una crueldad que él llamaba pragmatismo. Sin embargo, la vasta e imponente mansión de mármol que llamaba hogar era, en realidad, un mausoleo habitado por fantasmas que respiraban. Dentro de aquellos muros fríos y calculados vivía su hijo Lucas, un niño de apenas 4 años que dependía de un pesado andador metálico debido a una severa discapacidad motora. Roberto había invertido verdaderas fortunas, gastando cientos de miles de euros en especialistas europeos y aparatos de última generación que adornaban la casa como trofeos inútiles. Su esposa, Isabel, asfixiada por el vacío emocional de un matrimonio convertido en transacción comercial, se evadía en interminables galas benéficas. El niño, rodeado de un lujo excesivo y estéril, crecía marchito en una soledad profunda, creyendo que su mera existencia era una carga irreparable. En medio de esta desolación dorada, se movía silenciosamente Valeria, la joven empleada doméstica que ganaba el salario mínimo y vestía un uniforme impecable que parecía borrar su identidad. Valeria trabajaba de sol a sol, limpiando suelos que valían más que toda su vida financiera, soportando las exigencias irracionales de un patrón que apenas la miraba a la cara. Pero detrás de su mirada baja y su postura sumisa, escondía un secreto monumental, un misterio tejido con paciencia y una fortaleza de espíritu inquebrantable. Nunca respondía a las constantes provocaciones verbales, manteniendo una compostura milimétrica que irritaba profundamente la naturaleza controladora de su jefe. Una tarde de lluvia intensa, Roberto regresó a casa furioso tras perder una licitación de 50 millones de euros y encontró el vestíbulo principal manchado por unas pequeñas huellas de barro. Al instante, mandó llamar a Valeria, desatando su inmensa frustración sobre la joven con palabras cargadas de veneno y desprecio absoluto. La humilló violentamente frente al personal de seguridad, gritando que una persona de su bajísimo nivel social debería agradecer de rodillas poder limpiar la suciedad de sus zapatos de diseñador. Valeria no derramó una sola lágrima, solo asintió con una calma estoica que el millonario interpretó erróneamente como simple estupidez. La tensión en la casa comenzó a escalar peligrosamente durante las semanas siguientes, con Roberto buscando cualquier pretexto para pisotear la ya vulnerada dignidad de la empleada. Le exigía tareas físicas imposibles, amenazaba con descontarle pequeñas cantidades de su sueldo por errores imaginarios y la trataba sistemáticamente como a un objeto desechable que podía aplastar a voluntad. A pesar del asedio psicológico constante, Valeria parecía absorber los golpes con una resiliencia casi sobrenatural, dedicando sus breves momentos de descanso a observar a Lucas desde la distancia. Había una extraña y profunda inteligencia en sus ojos cuando miraba las piernas atrofiadas del niño, un brillo analítico y técnico que absolutamente nadie en la gran mansión notaba. El ritmo cardíaco de Roberto se aceleró bruscamente una noche, cuando al entrar sin avisar en la zona de servicio, buscando un documento, escuchó risas ahogadas que rompían el pesado silencio habitual de la propiedad. Se acercó con pasos rápidos y sigilosos, apretando los puños con fuerza, listo para despedir fulminantemente a quien estuviera desperdiciando el tiempo que él pagaba a precio de oro. Al asomarse por la puerta entreabierta de la lavandería, el aire abandonó sus pulmones y un sudor frío recorrió su
nuca ante la inexplicable escena que se desarrollaba en el suelo de baldosas. Lucas estaba completamente sin su andador ortopédico, llorando no de dolor, sino de puro esfuerzo, mientras Valeria manipulaba y flexionaba sus frágiles piernas con una precisión alarmante. El rostro de Roberto se contorsionó en una máscara de furia incontrolable, sintiendo que una simple empleada doméstica, en su completa ignorancia, estaba poniendo en riesgo letal la frágil salud de su único heredero. Irrumpió en la pequeña habitación tirando la puerta con tanta violencia que el estruendo metálico resonó por todos los pasillos de la inmensa casa. Apartó a la joven con un empujón brutal y desmedido, gritando que iba a destruirla legalmente, que se aseguraría de que terminara pudriéndose en una celda oscura por atreverse a tocar a su hijo sin permiso. Lucas, aterrorizado por la explosión de ira irracional de su padre, cayó al suelo de rodillas, temblando visiblemente, mientras intentaba proteger con su pequeño cuerpo a la mujer que había estado ayudándolo en secreto. La temperatura de la habitación parecía haber caído bruscamente bajo cero. El silencio posterior se volvió tan cortante y denso que casi podía rasgar la piel de los presentes. Roberto sacó su teléfono celular de última generación, con los nudillos blancos y los dedos temblando de rabia, amenazando a gritos con llamar a la policía y a su ejército de abogados corporativos para aplastar la vida de esa intrusa miserable. Le echó en cara con desdén que él pagaba consultas médicas exclusivas de 10.000 euros por hora y que una simple limpiadora de pisos analfabeta jamás entendería el daño irreversible que estaba causando. Valeria, en lugar de encogerse de miedo y suplicar piedad como él esperaba, se puso lentamente de pie, sacudiéndose el delantal mojado con una parsimonia serena y francamente aterradora. Fue exactamente en ese instante de humillación absoluta cuando el millonario creía tener el control total sobre la existencia y el destino de la empleada, que el timbre principal de la mansión sonó de forma insistente y apresurada. Isabel había traído personalmente al doctor Arismendi, la eminencia mundial más reconocida en neurología infantil, que habían hecho volar en un jet privado desde Suiza exclusivamente para evaluar a Lucas. El distinguido doctor entró corriendo en la zona de lavandería buscando al niño alterado, pero al cruzar el umbral, su prestigioso maletín de cuero cayó al suelo con un golpe sordo y sus ojos se abrieron desmesuradamente. No miraba al enfurecido magnate inmobiliario ni al niño asustado en el suelo, sino que clavó su mirada atónita directamente en la mujer que vestía el delantal de servicio. Si te está gustando esta historia llena de giros inesperados y profundas emociones, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo constante nos ayuda a seguir creando historias impactantes que invitan a la reflexión. El silencio ensordecedor fue finalmente roto por la voz temblorosa, pero llena de una profunda reverencia del doctor Arismendi, quien avanzó un paso vacilante, como si estuviera ante una verdadera aparición fantasmal. Pronunció un nombre formal que dejó a Roberto completamente descolocado y paralizado. No la llamó Valeria, la empleada, sino doctora Valeriana Rojas. El afamado neurocirujano suizo explicó, con la voz entrecortada por la pura incredulidad, que la mujer que limpiaba de rodillas sus pisos era en realidad la fisioterapeuta pediátrica más brillante y galardonada de su generación. Había sido la directora general del Instituto de Rehabilitación más avanzado del continente antes de tener que exiliarse precipitadamente por motivos políticos, perdiendo sus credenciales y su fortuna en el trágico proceso. El mundo estructurado de Roberto pareció detenerse por completo. Las paredes lujosamente tapizadas de su mansión girando vertiginosamente, mientras su cerebro luchaba desesperadamente por procesar la absurda magnitud de la revelación. El doctor se arrodilló rápidamente junto a Lucas, examinando con urgencia el tono muscular del niño, y dejó escapar una exclamación de puro asombro al notar los avances casi milagrosos en sus articulaciones. Afirmó rotundamente, sin temor a ofender al millonario, que los carísimos tratamientos robóticos no habían servido absolutamente de nada, y que la única razón por la que el niño tenía una esperanza real de caminar era la terapia manual oculta
que había estado recibiendo. La empleada repetidamente, humillada y denigrada, era, irónicamente, la única salvadora médica posible en todo el mundo para el hijo del poderoso magnate. Valeria levantó la mirada frontalmente por primera vez, sus ojos oscuros brillando con una dignidad feroz y silenciosa que eclipsaba completamente la ridícula riqueza de la habitación y la patética arrogancia de su jefe. Con una voz firme, sumamente profesional y exquisitamente educada, expuso detalladamente las graves deficiencias metodológicas de los tratamientos que Roberto había comprado solo para limpiar superficialmente su conciencia de padre ausente. No gritó, no mostró un resentimiento irracional ni sed de venganza. Simplemente dejó caer los datos médicos con la frialdad implacable de un bisturí cortando la enorme infección del ego masculino. Cada palabra técnica que pronunciaba con fluidez era un clavo sólido en el ataúd del orgullo fracturado del empresario multimillonario. La tensión psíquica alcanzó su punto máximo y definitivo cuando Valeria dio un paso decidido hacia el hombre que apenas unos minutos antes la había tratado como a una plaga humana indeseable. Pronunció una frase lapidaria que resonaría en el alma del empresario por el resto de sus días, destrozando para siempre sus falsos cimientos de grandeza. La verdadera medida de una persona no es el imperio que gobierna con su chequera, sino la vida que es capaz de sostener con sus manos. Y usted, señor Montenegro, ha estado tan ciegamente ocupado comprando el mundo entero que olvidó por completo cómo sostener a su propio hijo. Las palabras flotaron en el aire viciado de la lavandería, pesadas, absolutamente implacables y moralmente irrefutables. El choque psicológico fue devastador. Roberto sintió físicamente como si le hubieran vaciado los pulmones de un solo golpe, experimentando una vergüenza tan profunda e inédita que le quemaba literalmente las entrañas. Cayó pesadamente de rodillas en el mismo suelo frío y manchado que había obligado a Valeria a fregar tantas veces, incapaz de levantar la vista para mirar a los ojos a la mujer que había salvado el futuro de su hijo. Las lágrimas, totalmente desconocidas para sus fríos ojos de negociador implacable, comenzaron a brotar sin ningún control, mientras se daba cuenta con horror de su monstruosa ceguera emocional. En ese instante de quiebre absoluto y desolador, todo el dinero acumulado en sus intocables cuentas extranjeras le pareció polvo inútil y estéril entre los dedos. Las consecuencias inmediatas de aquella noche resonaron como un fuerte terremoto en la estructura de cristal de la vida perfectamente planificada del señor Montenegro y toda su distanciada familia. Al día siguiente, la dinámica de poder y respeto en la casa había dado un vuelco radical y definitivo. Valeria ya no llevaba el delantal gris de servicio, sino que estaba sentada con autoridad clínica en la cabecera de la enorme mesa de caoba. Roberto había cancelado abruptamente todos sus vuelos internacionales, delegando contratos multimillonarios para quedarse encerrado en casa y enfrentar el desastre humano que había provocado con su negligencia. El silencio frío e intimidante de la mansión fue rápidamente reemplazado por la incómoda pero necesaria urgencia de un hombre desesperado por expiar sus gravísimos pecados morales. La peor humillación del otrora intocable magnate no vino de la implacable prensa financiera o de sus rivales corporativos, sino del doloroso aislamiento y el rechazo inicial de su propia familia, que ahora veía su verdadera naturaleza al descubierto. Lucas, antes desesperado por conseguir un simple abrazo de su padre, ahora se aferría con fuerza a las manos protectoras de Valeria, buscando la seguridad genuina que el dinero de Roberto jamás pudo comprarle. Isabel, despertando bruscamente de su propio letargo elitista y superficial, sintió un asco profundo por la vida vacía en la que habían existido e inició una dolorosa terapia de reconstrucción personal y familiar. Roberto tuvo que tragar diariamente el veneno amargo de su propio fracaso, aprendiendo a base de dolor que reconstruir la confianza fracturada requiere mucho más esfuerzo que construir rascacielos. En un acto de rendición absoluta del ego y buscando una redención verdaderamente desesperada, Roberto se sometió sin protestar a las estrictas directrices de Valeria, convirtiéndose en su humilde y silencioso asistente
durante las agotadoras sesiones de terapia física del niño. El poderoso CEO, que solía gritar órdenes irrevocables a presidentes de bancos internacionales, ahora se arrastraba de rodillas por el suelo sobre alfombras baratas, sudando copiosamente y animando a su hijo a dar pequeños pasos tambaleantes. Valeria no lo trataba con crueldad ni revanchismo, sino con una severidad clínica, justa y necesaria, obligándolo a enfrentar el monumental esfuerzo físico y emocional que significa cuidar verdaderamente de otro ser humano vulnerable. Cada pequeña victoria motriz que lograba Lucas era una dura lección de humildad tallada a fuego en el corazón reformado del empresario. Meses continuos de sudor físico, lágrimas derramadas en silencio y el enfrentamiento constante a sus propios demonios comenzaron a erosionar la gruesa cáscara de cinismo que había recubierto el alma del protagonista durante décadas enteras. A medida que las piernas del pequeño cobraban firmeza y fuerza bajo la atenta y compasiva supervisión de la brillante doctora exiliada, los cimientos en ruinas de la familia, destrozada, comenzaron a sanar de manera lenta pero segura. Roberto aprendió finalmente a reír con sinceridad pura, a ensuciarse las manos sin asco frente a las tareas cotidianas y a escuchar atentamente los miedos silenciados de su esposa, transformando la fría mansión en un hogar real y cálido. Descubrió empíricamente que el poder más grande que un ser humano puede ejercer no es la dominación financiera, sino el de levantar a alguien con amor cuando ha caído en la más oscura desesperanza. Y no, último vestigio del antiguo orgullo arrogante de Roberto, se desvaneció para siempre el día que Lucas, con el rostro iluminado por un esfuerzo monumental y el apoyo moral inquebrantable de Valeria, logró dar 3 pasos completos sin ningún tipo de asistencia mecánica o humana. El millonario se echó a llorar abierta y ruidosamente frente a la mujer que alguna vez consideró dolorosamente inferior, pidiendo un perdón sincero y definitivo que nacía de lo más profundo de sus entrañas, reconociendo el inmenso milagro que ella representaba. Valeria aceptó las emotivas disculpas con la misma dignidad inquebrantable, serena y majestuosa con la que había soportado estoicamente sus antiguos insultos, cerrando el abismo del resentimiento social con un acto de empatía muy superior a cualquier riqueza. Si te inspiran las historias donde el amor, la redención y la verdadera justicia humana triunfan sobre el orgullo material, por favor, deja tu like y suscríbete. Tu participación es vital para que esta comunidad siga creciendo con contenido que vale la pena. Consciente de la inmensa e impagable deuda que todo su dinero jamás podría saldar, Roberto decidió utilizar toda su vasta fortuna y sus enormes influencias no para enriquecerse más, sino para hacer justicia restaurativa a gran escala. Movilizó rápidamente a los mejores bufetes de abogados de todo el continente para restaurar legalmente y de forma definitiva las credenciales médicas y el estatus diplomático de Valeria, limpiando su nombre de las falsas sombras de la persecución política internacional. La dinámica de vida se transformó por completo en la casa. De patrón abusivo y sirvienta humillada, pasaron a ser poderosos aliados en una cruzada solidaria mucho más grande que las ornamentadas paredes de su propia propiedad familiar. El empresario canalizó toda su antigua obsesión laboral hacia un propósito revolucionario e intensamente altruista que cambiaría el triste destino de cientos de personas. Trabajando incansablemente, juntos financiaron desde cero y construyeron el centro de rehabilitación pediátrica más avanzado de toda la región. Un inmenso y luminoso lugar de esperanza bautizado como Pasos de Luz, bajo la dirección general y absoluta de la doctora Rojas. Roberto dejó inmediatamente la presidencia de su multimillonario conglomerado inmobiliario, cediendo su lugar de poder para dedicarse en cuerpo y alma a la administración diaria del hospital infantil, trabajando codo a lado con la admirable mujer que le enseñó a ser humano. La clínica ofrecía tratamientos médicos de vanguardia mundial completamente gratuitos para familias de muy escasos recursos, asegurando personalmente que ningún niño sufriera jamás por la falta de una chequera millonaria en su hogar. Era un nuevo, radiante y hermoso comienzo para todos, cimentado firmemente en la compasión genuina
en lugar de los oscuros y fríos márgenes de beneficio corporativo. Los largos pasillos del nuevo centro médico resonaban diariamente con alegres risas infantiles y una profunda sensación de esperanza, formando un contraste absoluto con el silencio sepulcral que solía gobernar la solitaria mansión del antiguo magnate inmobiliario. Isabel se involucró apasionadamente como la coordinadora voluntaria principal, encontrando finalmente un propósito noble que la arrancó de la depresión silenciosa de la alta sociedad y fortaleciendo enormemente el renovado vínculo matrimonial con su reformado esposo. Lucas, ahora corriendo felizmente con leves apoyos por los soleados jardines del inmenso hospital, se convirtió en el emblema viviente de la perseverancia, inspirando a cientos de otras familias a nunca rendirse ante diagnósticos médicos que parecían oscuros y fatalistas. El ecosistema completo de la existencia de Roberto había sido purificado y salvado por el tremendo sacrificio personal de alguien a quien la sociedad ciega consideraba invisible y descartable. La intensa historia de Valeria y la renacida familia Montenegro nos recuerda brutalmente a todos que el estatus social es una ilusión fragilísima que puede romperse en 1000 pedazos ante la imponente majestuosidad del verdadero talento y la bondad pura. Las abultadas cuentas bancarias extranjeras y los rimbombantes títulos corporativos no ofrecen absolutamente ningún abrigo cuando el alma humana se congela, ni otorgan sabiduría alguna cuando el dolor y la enfermedad golpean a nuestros seres más queridos y vulnerables. La dolorosa pero hermosa redención de un hombre inmensamente arrogante demostró que nunca es demasiado tarde para aprender a amar sinceramente y que los más grandes maestros de la vida a menudo se ocultan calladamente detrás de los delantales más humildes. Las segundas oportunidades existen realmente, pero están reservadas solo para aquellos valientes que están dispuestos a reconocer su propia ceguera y cambiar drásticamente de dirección vital. En la amplia y soleada terraza principal del centro médico, observando con profunda paz a decenas de niños jugar mientras superaban sus duras limitaciones físicas, Roberto y Valeria compartieron una larga mirada de profundo respeto mutuo y gratitud infinita. Él había perdido definitivamente su antiguo trono de arrogancia y poder despótico, pero a cambio había conquistado el universo invaluable de una familia fuertemente unida, sana y llena de un amor incondicional que antes desconocía por completo. Juntos habían construido muchísimo más que un edificio de cristal y acero. Habían edificado una inmensa comunidad solidaria, un santuario de esperanza, donde la verdadera dignidad humana brillaba intensamente por encima de cualquier jerarquía económica artificial y vacía. En ese luminoso y sereno atardecer de triunfo moral absoluto, la verdadera y definitiva riqueza finalmente fue encontrada por todos ellos.